Bienvenidos y bienvenidas a Rebeldes de la Prevención, un espacio donde profesionales del sector comparten sus retos y experiencias para fomentar el entorno de la cultura preventiva en empresas. Bienvenidos y bienvenidas a Rebeldes de la Prevención. Trabajamos en un entorno global donde cada vez es más común encontrarnos trabajadores, trabajadoras de diferentes empresas en diferentes países en un mismo proyecto. Pero ¿cómo impacta todo esto a nivel de seguridad y salud en el trabajo? La coordinación de estos trabajos, su planificación, tiene barreras, y no solo las idiomáticas. Aspectos como un marco legal diferente, la formación que tienen estos trabajadores a nivel de prevención de riesgos dispar, problemáticas que se reproducen también en el otro sentido, cuando empresas españolas asumen proyectos en otros países, tienen que desplazar a sus empleados, sus técnicos de prevención. Las dificultades surgen desde el comienzo de la planificación de estos trabajos. Soy Susana Romero, consultora de Cetaima, y para hablaros de cómo gestionar la seguridad y salud en esta torre de Babel, nos acompaña hoy Mireia Rifa Fabregat. Mireia es presidenta de ENSPO, la Red Europea de Asociaciones de Profesionales en Seguridad y Salud Laboral, y vicepresidenta de APSAL, Asociación de Especialistas en Seguridad y Salud Laboral, empresaria con una destacada trayectoria en consultoría internacional en seguridad, salud laboral, medio ambiente y sostenibilidad. Hoy nos acompaña. Bienvenida, Mireia. ¿Cómo Muchas gracias, estás? Susana. Susana, un placer estar aquí hoy compartiendo este espacio con Cetaima y contigo personalmente. Y nada, encantada de estar aquí y bueno, intentando dar mi perspectiva de qué es la seguridad y salud a nivel internacional para los que provenimos de España. Muy bien, pues el placer es mutuo, Mireia. Mireia, tienes una destacada trayectoria internacional en el ámbito de la seguridad y salud. Has asesorado a múltiples empresas en proyectos internacionales, en todo tipo, ¿no?, de sectores muy diferentes. Muchas de estas empresas, pymes que trabajan también para terceros, etcétera, ¿no? Entonces, además, todo ello con tu destacada posición a nivel de Europa como presidenta de ENSPO. Sin duda tienes una visión global, ¿no?, de lo que se está haciendo más allá de nuestras fronteras, y una experiencia muy enriquecedora. Entonces, para empezar ya a calentar motores, ¿cuáles serían o cuáles piensas que son hoy en día las barreras en materia de seguridad y salud con las que se encuentran las empresas españolas que desarrollan proyectos de alcance internacional, ¿no?, que deciden trabajar más allá de las fronteras, ¿no? Algo bueno, que desde los últimos años vemos que es, bueno, cada vez, ¿no?, más frecuente, ¿no?, en proyectos en países emergentes. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Mireia? Bueno, buena pregunta. Había que arrancar fuerte, ¿no?, para que no se nos queden dormidos. Sí, mira, yo recuerdo mi primer proyecto que aplicamos a nivel internacional fue en el año 2003, desde mi empresa para la agencia europea. Nos presentamos a un proyecto y ya vino la primera cosa. Es decir, nosotros nos llamamos Prevención de Riesgos Laborales, ¿de acuerdo? Nuestra máxima institución es el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, y cuando hablamos en Europa, la prevención de riesgos laborales es una parte de la seguridad y salud. Entonces, la primera barrera que yo me encontré fue con el nombre, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque, claro, yo me definía como técnico en prevención de riesgos laborales y, claro, me decían que eso era una parte muy específica de la prevención y que no era realmente profesional de la seguridad y salud. En el año 2004-2005 empezamos a hacer consultoría internacional, me acuerdo, en Portugal y en Reino Unido, y nos encontramos con el mismo problema. Y luego también la formación, es decir,
en distintos países la formación es mucho menos, dijéramos, de alto nivel como nosotros, ¿vale? Y nosotros tenemos un máster de prevención. Entonces, claro, a nivel europeo, cuando tú decías que tenías un máster en prevención, o sea, un máster en seguridad y salud, se quedaban impresionados, ¿no? Pero claro, no se relacionaba con el nombre. Entonces, para mí el nombre siempre ha sido una barrera muy importante que, aunque no lo parezca, a la hora de traducir o explicar cuál es tu profesión, pues es una barrera importante. Otra barrera que nos encontramos, ¿de acuerdo? Es que nosotros nos basamos muchísimo en España en los servicios de prevención externos, lo cual no es ni malo ni bueno, es nuestro modelo de gestión. Cuando tú llegas a distintos países europeos, esta gestión no se realiza así. Se basa mucho más tanto en gestión interna, ¿de acuerdo? O en gestión de consultorías externas, que no son servicios de prevención externas, o consultores autónomos. Entonces, hay dijéramos, una diversidad de posibilidades de poder trabajar en la prevención que en nuestro país no existe. Entonces, una cosa muy importante que es cuando vayamos y trabajamos en el extranjero es cambiar nuestra prevención, nuestra, dijeras, perspectiva de cómo es la prevención de riesgos laborales, porque asumimos que nuestro modelo puede ser o es la base del resto de países, y esto no es así. Y esto es una gran barrera, porque hay que tener en cuenta que la directiva marco es una directiva marco, todos partimos de la misma base, pero tenemos 27 modelos distintos de gestión de prevención. Luego también hay que tener en cuenta que en otros países existen muchos modelos distintos dijéramos, de coordinadores o de figuras dentro del marco preventivo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos varios tipos, tenemos dijéramos, el coordinador y demás, pero ahí tenemos officers, tenemos coordinators, tenemos distintos modelos y hay que saber, dijéramos, equipararlos unos a otros para saber de lo que estamos hablando y entender cuáles son los roles de cada uno. Luego la gestión de la también se realiza de manera distinta en cada país. Por ejemplo, en Francia es súper potente los médicos del trabajo, entonces es distinto a cómo se gestiona en España. Total, que cuando vayamos a hacer la gestión internacional de un proyecto, tenemos que tener en cuenta muchísimas cosas. ¿Y cómo se va a hacer la gestión? Porque ya que lleva la utilización de recursos, pero no solamente humanos, sino en tiempos y económicos, porque tenemos que tener en cuenta que hay distintos marcos de actuación. Y como no existe una armonización de nuestra profesión a lo ancho y largo a nivel europeo, pues tenemos que tener muy en cuenta todos esos aspectos. También tenemos que tener en cuenta nuestra legislación española. Cuando trasladamos trabajadores españoles al extranjero, ¿qué tenemos que hacer con ellos? Por lo tanto, hay que sentarse al iniciar un proyecto y ver todas las barreras y todos los aspectos que hay que tener en cuenta. La verdad es que bueno, has hecho un buen resumen, ¿no? Parece mentira todo esto que nos estás explicando, que seguramente es muchos compañeros del área de la prevención de riesgos ignoran el alcance, ya no digo, ¿no? Los empresarios que van a hacer este tipo de proyectos internacionales, pero bueno, me han chocado varios aspectos, ¿no? Como esta falta de criterio, bueno, ya no internacional, el criterio europeo. Estamos, ¿no? Si estamos, trabajamos o convivimos en un espacio común, ¿no? Esta falta de criterios en cuanto a la cualificación o a la formación de los técnicos en prevención de riesgos. Entonces, ¿no? Quiero decir que una persona que ha hecho su formación universitaria, ha hecho su máster en prevención de riesgos laborales, tiene X horas de formación adicional, experiencia, no va a poder trabajar como tal en otros países. ¿Nos puede explicar No. un poco más en detalle o qué opciones hay, ¿no? Para si una Bueno, persona quiere dar el paso? esto viene realmente porque tú fíjate, la directiva es del año 89, entonces cuando se Sí, empieza a hacer de aplicación en los distintos países o la empiezan a transponer a su legislación nacional, en aquel ujú, momento no todos los países estaban en los mismos niveles, dijéramos, de implantación o de concienciación sobre la seguridad de salud.
Cada país, a partir de la directiva y sus distintos artículos, pudo derivar y desarrollarla como ellos más querían conveniente. ¿De acuerdo? Entonces, sí que es cierto que no puedes trabajar, sí que es cierto porque tú debes asumir, ¿vale?, las características de ese tipo que te exigen en cada país. Tenemos en Portugal que hay dos niveles distintos, tienes que hacer un examen a nivel de gubernamental para poder trabajar. En Malta, por ejemplo, tenemos que tienes que Ujú. hacer un curso posgrado y luego 2 años de experiencia, luego un examen oficial para poder trabajar. Ostras. Entonces, sí que no existe ahora mismo a nivel europeo una legislación o una armonización, mejor dicho, de la profesión. Por ejemplo, desde ENSPO estamos trabajando de eso, principalmente para conseguir, ya hemos conseguido una armonización o una definición de cuál debe ser las características de un manager, un director de seguridad, salud y medio ambiente, qué características tiene que tener tanto técnicas como personales, qué skills tiene que incorporar dentro de su perfil a través del proyecto ESCO Portal, que es un proyecto de la Comisión Europea, pero seguimos avanzando. Tenemos nuestras certificaciones que, si bien no te habilitan para trabajar como tal en otros países, sí que te dan dijéramos, un plus de excelencia a tu currículum y te permiten de alguna manera trabajar en aquellos aspectos en que no sean realmente oficiales como tal. Por ejemplo, digo, en España, por ejemplo, si quieres hacer una evaluación, debes ser técnico de prevención y trabajar en un servicio de prevención externo. Pero hay otros trabajos de consultoría que te permiten trabajar como técnico de prevención sin tener que estar asociado a un servicio de prevención externo. Pues lo mismo ocurre en Europa. Entonces, las certificaciones te dan un plus o una armonización. Desde ENSPO hicimos ya un proyecto en este sentido en el año 2012-2013, Eurosafe, y estamos en camino en la consecución de esta posible armonización de alguna manera para permitir, dijéramos, conseguir una armonización de la profesión. No se te oye, Susana. Susana, estás mute. Perdona, me había puesto. Muchísimas gracias, Mireia. Comentaba, ¿no?, que, bueno, primero, esta importantísima labor que estáis realizando, que lleváis ya años trabajando desde ENSPO para conseguir esta armonización, ¿no?, y estos criterios. ¿Qué le dirías a un profesional formado aquí en España en prevención de riesgos que quisiera trabajar en otros países europeos, que diera este salto internacional, que ah, conocedor de esta barrera, bueno, para él puede ser algo muy limitante, ¿no? ¿Qué le recomendarías a esta persona? ¿Dónde tendría que ir? ¿O dónde podría, ¿no?, empezar a preguntar? O las empresas, ¿no?, que quieren tener ese tipo de perfiles. ¿Qué solución tenemos a día de hoy? Bueno, a ver, normalmente, primero es la primera gran barrera que existe es la lengua, ¿de acuerdo? Ajá. Es cierto que si tú quieres ir a trabajar en un país extranjero, ya sea como técnico libre y que quieras encontrar trabajo allí o como una empresa que va a trabajar allí, la barrera siempre suele ser el idioma. Es cierto que el inglés es la base común dentro de los trabajos internacionales. Y después existen multitud de posibilidades. Puede ser una empresa española que sea subcontratada por una empresa extranjera Ujú. que esté operando en un país, Rumanía, por ejemplo, Hungría o Polonia, por decirte algún ejemplo. O puede ser una empresa internacional americana que está desarrollando un proyecto en Rumanía y te contrata a ti para trabajar también en Rumanía. Dependiendo del tipo de situaciones que se dé, ¿de acuerdo? Yo siempre considero que es importante recibir el consejo de alguien externo, ya sea una consultoría o, por ejemplo, nosotros desde ENSPO tenemos el servicio de las empresas que se pueden asociar a ENSPO y se pueden ayudar de parte de algunos de estos servicios, pero luego tienes que saber, disculpa, porque luego no es solamente que yo voy con mi documentación tipo española, sino tengo que llegar y, por un lado, por ejemplo, llegar y acoplarme a la documentación que existe en ese país de origen,
que te puedes apoyar tanto en la empresa que te subcontrata como en una consultora propia del país, o y si añadimos una tercera figura dentro de la ecuación, como podría ser otra empresa todavía extranjera, pensar que en el mundo anglosajón, por ejemplo, cuando hablamos de empresas americanas, inglesas, estadounidenses o canadienses, el sistema es completamente distinto. Es una cosa mucho más flexible, que hacen hincapié en otras cosas mucho más y que tiene documentos como el RAMS y demás que son mucho más dinámicos. Y entonces, independientemente de la documentación exigible en cada país de origen o en el tuyo, incluso desde España que vayas, ¿de acuerdo? Tienes que acoplarte también y realizar lo que te exigen ese tipo de empresa. Por lo tanto, hay que tener en cuenta cuando tú vas a trabajar qué figuras tienes en ese entorno y tenerlo muy en cuenta como técnico de prevención. ¿Por qué? Porque cuando tú exportas, dijéramos, tus trabajadores a ese país, tienes tu legislación española, tienes la legislación del país donde vas a trabajar y tienes la posible legislación o medidas que tiene la empresa que te está subcontratando. Otra parte muy importante es la cultura, pero no cultura preventiva como tal, sino la cultura del país. Tú sabes perfectamente que un técnico de prevención, gran parte de su trabajo es la comunicación y adquirir el compromiso, ¿no? La parte de cultura preventiva, ¿no? Del engagement que se dice en inglés de los trabajadores. Cuando tú cambias de país, cambias de cultura. No puedes ir con el concepto de cómo es en España o cómo es en un país. Tienes que conocer, por lo tanto, saber cómo es la cultura de un país, ¿vale? Es muy necesario para saber cómo debes hacerlo tú. Saber cómo funciona ese sector al que vas a trabajar en ese país también es muy importante. Saber las costumbres de ese país. Por ejemplo, tú sabes que en Europa lo de trabajar hasta las 8 de la tarde, pues no se hace. Las paradas de comer son a la 1 de la tarde. Entonces, todos esos aspectos que parecen que no van con la prevención, los debes tener en cuenta a la hora que vayas a trabajar. Entonces, lo importante no es ir con un libro en blanco, pero sí con un libro relleno de posibles comentarios, ¿vale? Para poder ir incorporando y enriquecer no solamente tu trabajo a nivel de España, sino a nivel del país al que vas. Así es, Mireia. No, la verdad es que bueno, las herramientas de comunicación, la empatía, el ponernos en el lugar de la otra persona es hacer prevención, es lo primero que tenemos que hacer, ¿no? Para entender, para evaluar, para ver cómo podemos hacer llegar mejor el mensaje y eso supone una gestión del cambio muy importante, ¿no? Cuando, cuando tenemos el reto de este tipo de proyectos. Con este alcance internacional, ¿qué visión hay? Me gustaría saber, ¿no? ¿Qué visión tienen del profesional de la seguridad y salud en otros países? Aquí en España, no sé, quizás por nuestro modelo o nuestro modelo de gestión preventiva, porque un alto porcentaje, ¿no? De las empresas nos siguen viendo como una figura legal que, ¿no? O una obligación que hay que estar allí, que hay que tener un técnico o técnica según el número de empleados y hay que hacer pues unos documentos, etcétera. Es decir, que no ven el valor, ¿no? Como es el cuidado, el asegurar la seguridad, el cuidado ¿no? de la salud de los trabajadores, el bienestar. Para muestra, ¿no? Todo lo que hemos vivido, ¿no? En pandemia, ¿no? Bueno, queda mucho recorrido para que se nos dé este valor. ¿Qué pasa fuera de España? ¿O cuál es esta visión, ¿no? ¿Qué es lo que nos podrías aportar, Mireia? Tenemos diferentes situaciones, ¿no? Porque, como bien dices, también es una parte de cultura, de sociedad. ¿Qué nos puedes comentar? Bueno, es una pregunta difícil de contestar porque hay muchísimos aspectos, aspectos de percepciones, aspectos de puesta en valor y demás. Respecto a la documentación y demás, bueno, en España tenemos una normativa y que está como está y hay que acatarla. Es decir, nuestra deber y obligación es primero empezar por el cumplimiento normativo y después seguir mejorando, ¿no? Pues entonces, eso es que nuestra primera función, ¿de acuerdo? Respecto a nuestra profesión, yo creo que la pandemia sí que nos ha dado una visión distinta a las personas de cuál es el valor
de un profesional de la seguridad y salud, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque hemos visto que al final todo nuestro trabajo tenía algún sentido de alguna manera. Lógicamente ha habido distintas perspectivas, visiones y comentarios, pero yo creo que sí. ¿Y quién debe poner en valor nuestra profesión? Quizá ese sentimiento de poner en valor nuestra profesión también depende, tiene mucha base en la cultura preventiva del país, ¿vale? Si es como de todo esto, si un empresario cuando entra a trabajar ya sabe el valor que tiene la prevención o la seguridad y salud para su empresa desde el inicio, quiere decir por qué, porque anteriormente se le ha inculcado el valor de la prevención en su carrera, en sus estudios, en la escuela, en la formación profesional o en la universidad. Y quizás esto es lo que nos falta en España, pero no solamente en España, sino en otros países. Es cierto a veces que la seguridad y salud está considerado como un tema menor, pero en otros está considerado un tema mayor. ¿Y la puesta en valor de nuestra profesión? Bueno, la puesta en valor de algo tiene que partir de nosotros mismos, ¿de acuerdo? Y ahí lo tengo muy claro yo en ese sentido. La puesta en valor, por un lado, tiene que ser de que creas firmemente del valor de tu profesión y de tu trabajo. ¿Cómo no voy a querer mi profesión y sentirme orgullosa de ser prevencionista si mi función diaria es preocuparme de que cuando un trabajador llegue a su casa todos los días sano después de trabajar y sano en su concepto global, ¿de acuerdo? ¿Cómo no voy a sentirse orgullosa de mi profesión si mi trabajo consiste en que la gente se siente dignificada y orgullosa de lo que está haciendo? Eso es una labor súper loable. ¿Cómo no voy a sentirme orgullosa cuando comparto espacio y conocimiento con muchas más profesiones a lo largo de mi trabajo? Y somos nosotros los que debemos ponerlo en valor. Entonces, por eso uno de los aspectos que está mucho más desarrollado en otros países y también sirve para poner en valor nuestra profesión es el asociacionismo, ¿de acuerdo? Cuanto más fuerte sea una asociación de profesionales, mayor peso tendrá, mayor capacidad de puesta en valor de la profesión. Y parece que no, pero es cierto. Es decir, hay asociaciones enormes, por ejemplo, AYOS, la inglesa, la de Reino Unido, que es la mayor del mundo, con más de 50.000 asociados. Hombre, lógicamente no voy a considerar que eso en España ocurra, ¿no? Pero me refiero que el valor del asociacionismo es muy importante porque te repercute en tener mucho más poder y valor en tu profesión. Entonces, partamos de nosotros mismos, que no nos dé vergüenza decir que soy prevencionista, que me siento muy orgulloso o orgullosa de mi profesión. Asociémonos y hagamos poder en nuestras asociaciones y, lógicamente, requiere también un cambio de cultura a nivel de sociedad. Me refiero a que incorporar poco a poco los valores de la prevención, ¿de acuerdo? Desde la escuela primaria, desde la escuela infantil. Imagínate, por ejemplo, que a un niño de 3 años le enseñamos cómo agacharse, el manejo manual de cargas. Si un niño sabe que para agacharse a recoger el chupete que se le ha caído al suelo, sabe que tiene que tener una posición exacta, ese niño crecerá con ese presentimiento y no tendrá ninguna duda de cómo hay que cogerlo. Si en un laboratorio, cuando tú vas en primero en laboratorio a abrir la rana típica que abríamos todos en esto, te enseñan que ya debes llevar guantes, mascarilla, gafas, no sé qué, esas personas crecerán de esa manera. Entonces, no es solamente un cambio de puesta en valor de la profesión, sino un cambio poco a poco cultural que permita poner en valor lo que tenemos, porque al fin y al cabo lo que estamos hablando es de vidas, no estamos hablando de otra cosa. Así es, Mireia. Bueno, estoy totalmente de acuerdo. Siempre me ha llamado la atención, ¿no? Cuando a veces, cuando formo a gente, digo, fíjate, este trabajador se cambia de puesto y ahora otra vez estamos formando y ha hecho, ¿no? Toda ha sido, ¿no? Ha recibido su formación profesional, ha hecho sin hablar de prevención, ¿no? Y ahora cuando sale, le empezamos a decir un momento que te tengo que dar este curso de básico en prevención, este curso de trabajo en altura, este curso... tiene que haber un cambio y cuanto antes, ¿no? Se vayan haciendo estos impactos, pues el cambio será mejor, ¿no? Y mejor gestionado y por lo tanto el beneficio será para todos. Muy bien, Mireia. Hay otro temilla, así, hablando de aspectos que nos ocupan estos problemas globales dentro de la formación o de la profesión del... Ya no sé ni cómo llamarnos, especialista en seguridad y salud, técnico de Profesionales de la seguridad y laborales. salud.
Profesional Vamos de a, la seguridad y salud. vamos a hablar del profesional de la seguridad y salud hoy en día, en el año 2022. Hemos hablado de que, además de nuestra formación técnica y curricular dispar, ¿no? Hay que tener sobre todo pues, las soft skills, ¿no? Estas habilidades comunicativas, hay que trabajar. Hay otro aspecto que cada vez, bueno, la sociedad estamos cada vez más sensibilizados, no muy sensibilizados, pero es el medio ambiente, ¿no? En fin, estamos viviendo dentro de una crisis climática. Se están asumiendo o acometiendo medidas suficientes o no, aquí no vamos a entrar, pero se está trabajando en ello en los diversos países, se están adaptando su normativa y ello también hace que, bueno, que los profesionales en el ámbito de la sostenibilidad, medio ambiente, pues se estén formando. Muchas veces es esta figura, este especialista, ¿no?, en la seguridad laboral, el que está asumiendo, ¿no?, este rol en su empresa. Que no sé pues, decir al respecto también, ¿no?, de esta importancia para mí. El medio ambiente también forma parte, ¿no?, de aquellos aspectos que yo tengo que gestionar y tratar, ¿no?, para asegurar la salud de los trabajadores. Y no solo hablo de aspectos como, bueno, algo que todos nos entenderán, ¿no?, como el confort térmico, ¿no? Es ir mucho más allá, ¿no? O la higiene, la parte de la higiene industrial, los contaminantes. El profesional de hoy en día, como tú y como yo, eh, ¿qué, qué tiene que decir al respecto, ¿no?, de la parte de medio ambiente y sostenibilidad? ¿Y cómo está tratando esta parte de Europa? Porque yo veo que aquí aún nos falta un poquito, ¿no?, para actuar como tal, ¿no?, para que el empresario tome parte y conciencia, ¿eh?, que no solo pone etiquetas a la hora de reciclar, ¿no? Que es mucho más, ¿no? No sé qué. Tradicionalmente, el profesional de la seguridad, salud y medio ambiente era realmente, pues, es en ciertas circunstancias, es el gestor de los sistemas de gestión, ¿de acuerdo? El de las certificaciones. Pero bueno, todos sabemos que la seguridad y salud va más allá, todos sabemos que el medio ambiente va más allá y todos sabemos que hay multitud de grandes empresas que tienen separado completamente seguridad, salud y medio ambiente y que ahora encima tienen como un supradepartamento que suele ser el departamento de sostenibilidad, ¿no? Sustainability. Hay que tener en cuenta que en Europa tenemos varios retos. Tenemos la Agenda 2030 y tenemos el Green Deal con el Pacto Verde Europeo y tenemos varias transiciones, la transición ecológica, la transición digital y la transición se me ha ido, ecológica, digital y verde, la transición energética, perdón. Sí, Vale, exacto. vale. Los recursos energéticos, sí. Claro, y luego tenemos todo eso, ¿vale? No solamente a nivel de sociedad, sino a nivel de empresa también. ¿Y cómo mezclamos todo eso? ¿Y cuál es nuestro rol en todo eso? Ujú. Claro, yo por mi bagaje personal sí que tengo experiencia en medio ambiente y sostenibilidad, pero entiendo que para un técnico de prevención hay veces aspectos del medio ambiente que se le escapan, pero no nos olvidemos una cosa, emisiones, efluencias, Ujú. todos esos son aspectos del medio ambiente que le afectan a la salud del trabajador y Así que por es. lo tanto tenemos que incluirlo dentro de nuestros parámetros o sea, como profesional de la seguridad y salud. Mm. ENSPO, por ejemplo, hay una iniciativa a nivel global que está desarrollada por la Agencia Internacional de la Seguridad Social, que depende de la Ujú. Organización Mundial del Trabajo, que es la iniciativa Vision Zero. Es una iniciativa que lanzó una guía a nivel mundial en el año 2017 sobre seguridad y salud y que ENSPO, nos sentimos muy orgullosos, hemos desarrollado la misma guía, pero a nivel de medio ambiente, que además en los próximos días será el lanzamiento a nivel global en el fórum de la ISA que se celebra en Marrakech, con lo cual Ujú. es maravilloso. Y entonces empezamos a incluir, a incorporar o a, dijéramos, a linkar, unir, de acuerdo, el medio ambiente con la prevención. Así Otra es. parte muy importante, y es que desde la Agencia Europea, ¿vale? Tú piensas que en el año 2050 se quiere tener carbón cero,
La verdad es Ujú. que Europa sea carbono neutral en temas de carbono. Entonces, ya se está empezando a hablar y ya la agencia ha publicado varios informes, a los cuales invito a todos los técnicos de prevención a que los lean en la página web de la Agencia Europea de Seguridad y Salud del Trabajo, ¿vale? Lo que es la economía circular con la seguridad y salud en el trabajo. Y es muy importante porque cuando nosotros hablamos de economía circular, cambiamos procesos, cambiamos procedimientos. Así Entonces, es. ¿cuál es nuestra función? Nuestra función como profesionales de la seguridad y salud es que todos esos cambios y de procesos, de procedimientos, de nuevas fórmulas de trabajar, de la incorporación de la digitalización, de la incorporación de ambientes limpios y más sanos, tenemos que estar ahí. Tenemos que estar ahí y tenemos que hablar desde el principio, porque yo no voy a hablar al final cuando un procedimiento esté hecho y decir, oye, mira, no, que esto está mal, que esto está bien y demás. Yo tengo que participar desde el inicio de esa redacción de cambios, de procedimientos y formas de trabajo. Por lo tanto, tengo que estar ahí y tengo que estar al día. Hablamos de nuevos Mm. sensores cuando hablamos de digitalización, hablamos del sentimiento de máquina y hombre, hablamos de residuos, de cómo van a ser, dijéramos, ¿por qué? Porque si yo hablo de economía circular, reutilización, reciclaje, no sé qué, el sector del reciclaje va a estar en auge. Te hablamos de nuevos puestos de Nos- trabajo, de nuevos riesgos de trabajo emergentes. Entonces, sintiéndolo mucho, o nos adaptamos y Así mejoramos es. e incorporamos todos esos aspectos en nuestros perfiles o tendremos una pata coja en nuestro currículum profesional. Sí, porque es que nuestra profesión hablamos de prevención y para hacer prevención nos tenemos que avanzar lo máximo posible a estos retos o a estos aspectos que están ya encima de la mesa y tenemos Mm. que pensar un poco más allá, ¿no? Cómo nos va a impactar todo ello en la seguridad, salud, en la salud mental de los trabajadores, ¿no? Tanto el cambio cada vez más acelerado, cómo está afectando esto a nuestro todos estos cambios en los ecosistemas, cómo nos está afectando a la salud. La verdad es que sí, son temas apasionantes. Mire, ya estamos, bueno, la verdad es que se me está pasando muy rápido, estamos ya casi finalizando, llevamos como media hora, da para mucho la conversación, la verdad. Mm, Me gustaría que recomendaras a la audiencia un libro, que no tiene por qué ser de prevención, uno o varios libros que puedas recomendar, pues bueno, a todos aquellos que nos están escuchando. No sé si yo luego me tomaré nota porque devoro libros. Pues mira, em, yo no son libros de prevención per se, pero sí que los puedes aplicar a tu día a día y te Ujú, mejoran un montón. Yo una de las cosas que noté hace mucho tiempo es que cuando en una sociedad de la digitalización, de la ujú. comunicación rápida, del ipso facto, todo ahora, ¿vale? Es muy difícil concentrarse, ¿de acuerdo? Porque tú tienes muchísimos eh, ladrones de tiempo, por decirlo de esa manera, o ladrones de concentración. Entonces, Mm, me encantó un libro de Cal Newport que se llama Deep Work, que es que te ayuda a la capacidad de concentrarse sin distracciones en una tarea que es cognitivamente requiere mucha concentración, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Porque la concentración hoy en día realmente es un activo que es mm. extremadamente valioso, ¿no? Por ejemplo, yo estoy aquí hablando contigo y estoy viendo los destellos, ¿de acuerdo? Del teléfono que aunque esté en silencio, me van mandando cosas. Entonces, la concentración es una parte muy activa y muy valiosa hoy en día. Y que luego no nos somos conscientes de que si no tenemos capacidad de concentración, perdemos muchísimo tiempo. Y entonces algo que podríamos hacer, por ejemplo, en 5 minutos, tardamos 10, algo que a lo mejor necesitaba simplemente una revisión rápida, ¿vale? De 2 minutos, tardamos 8. Entonces, me encanta ese libro, Deep Work, se llama Trabajo Profundo, ¿vale? Para aprender. Y luego en el mundo de la seguridad y salud negociamos, ¿de acuerdo? Nos pasamos el día Mm, negociando. ¿Negociando para qué? Para conseguir que la gente realmente haga lo que no es lo que queramos, sino lo que deben hacer por su bien, ¿no? Entonces,
Hay un libro muy bueno que se llama de Roger Fisher, que obtenga el sí, el arte de negociar sin CRE. Pues Ujú. entonces ahí nos enseña a negociar. Es un libro muy ameno de leer, con muchísimos casos prácticos, y yo lo recomiendo porque, bueno, hay que ir poco a poco, lo vamos poniendo en práctica y al final seguro que somos unos negociadores maravillosos. Pues muchísimas gracias, Mireia. Tomo nota, bueno, Deep Work, sí que lo he leído y lo recomiendo mucho y lo sigo poniendo en práctica y como bien has dicho, las habilidades de negociación tienen que ser constantes, ¿no? En nuestro día a día para conseguir esos objetivos. Pues muchas gracias, Mireia. Te voy a pedir otra cosa más. Ya sabes que llevamos, hace poco que hemos comenzado este podcast. ¿A qué te gustaría que invitáramos a quien podríamos entrevistar para hablar de prevención de riesgos con una visión un poco más allá, ¿no? Pues yo sin duda recomendaría a Ismael Sánchez Herrera, presidente de AXAL. Aparte de ser una magnífica persona y profesional, tiene un elevadísimo y profundo conocimiento de Sí. nuestra profesión. Tiene una visión muy clara de cuál debe ser nuestro futuro y cómo debemos ya alcanzarlo. Por lo tanto, yo creo que sería, o sea, un maravilloso podcast el poder escucharlo y tener sus ideas y pensamientos en nuestros oídos. Pues muchas gracias, Mireia, por compartir esta recomendación de un gran compañero, Ismael Sánchez Herrera. Ya terminamos. Quiero que nos hagas un pequeño resumen. Primero Perdón, aclárate esa voz. perdón, Bebe un poco perdón. de agua Sí. si necesitas. No, no, gracias. Bueno, pues terminamos con un resumen. ¿Podría resumirnos en 30 segundos, un minuto, lo que necesites, ¿no? Aquellos aspectos de los que hemos hablado o con aquello que ¿no? Nuestros oyentes se tendrían que quedar. Te voy a ayudar un poco. Hemos hablado de la formación del especialista en prevención de riesgos laborales, de cómo somos, ¿no? De diferentes de nuestra capacitación a nivel europeo en otros países, ¿no? Y lo que ello comporta, ¿no? Si queremos iniciar o trabajar en proyectos de ámbito internacional desplazados. Al hilo, nos has hablado también de esas otras barreras que no son solo las idiomáticas y bueno, aquello que se tiene que planificar y trabajar a la hora de hacer ese tipo de proyectos. Hemos hablado de otras habilidades de los técnicos de prevención, hemos hablado de cultura preventiva en este ámbito internacional y nos has recomendado dos libros muy buenos. Así que, bueno, no sé, piensa un poquito, que un par de frases así de resumen, si Bueno, nos quieras comentar. aprender a comunicar mucho mejor, ¿de acuerdo? Sí. Y cuando siempre como profesionales de la cibersalud, cuando iniciemos un nuevo proyecto, tener muy claro, sentarse y reflexionar, o sea, un deep work de qué es lo que debemos Ujú. tener en cuenta, hacia dónde nos vamos, apoyarnos en todo aquello que haga falta, me refiero a empresas, empresa con la que me voy a trabajar, otros compañeros, asociación. Es decir, saber muy bien a lo que me puedo enfrentar, no dejar flecos sueltos de la prevención, bueno, pues ya veremos allí cuando lleguemos, tenerlo todo muy bien claro cuando vayamos, porque si no, cuando estemos en el país de origen, ¿vale? Puede ser que surjan los problemas y nos enfrentemos a cosas Ujú. que ni podíamos imaginar. Y luego, bueno, todo esto también está relacionado para mí muy importante, el intercambio de conocimiento. Siempre es enriquecedor compartir conocimiento con otros profesionales de otros países, porque aunque tengas una normativa básica, tienes cosas para poder compartir y enriquecer tu trabajo. Por lo tanto, un intercambio de buenas prácticas y, por supuesto, seguir caminando para la armonización de nuestra profesión a nivel europeo. Pues muchísimas gracias, Mireia, por acompañarnos, por estar aquí, por reflexionar conjuntamente sobre lo que acabas de comentarnos, sobre esta falta de armonización.
la formación en prevención de riesgos laborales, sobre todo aquello que tenemos que tener en cuenta a la hora de iniciar un proyecto internacional y sobre esos nuevos retos, los que tenemos que estar al día para dar una buena respuesta y para seguir poniendo en valor nuestra profesión. Pues muchísimas gracias y a todos aquellos que nos escucháis, gracias también por estar ahí. Nos vemos, nos escuchamos en el próximo podcast de Rebeldes de la Prevención. Un Gracias, saludo. Susana. Gracias, Muchas gracias. Susana. Gracias, Mireia. Hasta luego. Gracias.